Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la segunda clase de este curso coordinado por la doctora en Historia Guadalupe Suárez Návar, breve historia política y cultural de la provincia de Buenos Aires, devenir temporal y territorial de la obra de Francisco Salamone. Capacitación que está dentro del ciclo Enclave Bonaerense, Patrimonio, Identidad y Memoria, que es parte del programa de capacitaciones del Centro de Interpretación Salamone de Azul, producto del convenio entre el Instituto Cultural de la provincia y el municipio de Azul. Guada, te dejo la palabra. Genial. Bueno, buenas tardes, gracias Karin. Hola a todos, a todas. Gracias por volver a conectarse después del jueves pasado, de encontrarnos aquí, de ver la posibilidad de seguir pensando en clave bonaerense, nuestra historia. Muy agradecida del encuentro pasado y de los aportes y los intercambios que se fueron dando. Hoy vamos a charlar algunas cuestiones previas al momento en que Salamone, ¿sí?, irrumpe en el territorio bonaerense. Específicamente voy a tratar de ser bastante sintética, digamos, pues es un periodo de la historia desde ese momento en que nace esta provincia de Buenos Aires, posterior a la federalización de la ciudad de Buenos Aires en 1880. Es un periodo complejo, esos últimos años, últimas décadas del siglo XX, del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX. Vamos a tratar de ver ese complejo panorama que se da entre la irrupción de la política en el territorio, ¿no?, de alguna manera en relación a construir una política específica de la provincia de Buenos Aires que pueda marcar o intenta marcar desde sus orígenes una diferencia con la ciudad, esta búsqueda histórica de la identidad bonaerense que comienza con una búsqueda también de la identidad política, digamos, cómo va a ser la política de esta provincia, o los sistemas o los aparatos políticos en un momento muy particular de la historia argentina que tiene que ver también con la consolidación de los partidos modernos, ¿no?, de los partidos políticos modernos, momento en que nace la Unión Cívica Radical, digamos, nace el Partido Socialista, comienzan los sectores de las élites tradicionales, o más lo que llamaremos los conservadores, a pensar en una organización partidaria, al mismo tiempo de que irrumpen diferentes marcos ideológicos, diferentes ideas que conllevan también a repensar el propio sistema político argentino que había nacido de la Constitución de 1853. O sea que en el medio de toda esa vorágine nacional, por decirlo de alguna forma, con asiento en la ciudad de Buenos Aires, la provincia encima tiene que como que encontrar su propia identidad política en este nuevo panorama. Por lo cual vamos a charlar un poquito de eso, vamos a charlar un poco de cómo se expande también el modelo económico, pero más que nada pensando, digamos, cuál era mi pregunta de eje de este módulo 2, ¿no? Digo, bueno, ¿para qué vamos a revisar la historia política más fáctica, si queremos, de la historia de de la provincia de Buenos Aires, o cómo pasamos del modelo agroexportador al modelo industrial? Digo, yo me imaginaba, y siempre me pasa con muchos artistas y hacedores culturales que por estudiar estos periodos encuentro recorriendo la provincia a través de las fuentes, siempre mi pregunta, que capaz que tiene que ver con mi lugar de viajera también, es ¿con qué imaginario habrán llegado, ¿no?, estos territorios, digamos? ¿Qué ideas o cuál preconceptos o qué imágenes tenían y qué preconceptos, ¿no?, qué estereotipos, qué ideas tenían sobre esos espacios, ¿sí?, que van a llegar y que después van a transformar, digo? Y lo pienso para Salamone y lo pienso también para otros actores del territorio. Pienso, por ejemplo, en, no sé, las compañías teatrales que comienzan a recorrer la provincia de Buenos Aires hacia la década de 1910, ¿sí? Pienso también en la llegada de muchísimos inmigrantes, digamos, que ya de por sí
vienen con una idea en relación a la Argentina y ese fin del mundo y a lo que era la América, digamos. Hay algo que creo que lo charlamos lo planteé un poco por arriba en el encuentro pasado, que es esta idea, ¿no?, de la modernidad global, digamos. Bueno, ¿qué ideales sobre la provincia y sobre este territorio de la provincia tenían todos estos actores y actrices de la cultura que van a recorrer el territorio? Entonces, bueno, en búsqueda también de encontrar respuestas a algunas de esas cosas, esta clase se propone conversar un poco sobre ese modelo que se construye a fines del siglo XIX, ver un poco sus crisis, ¿sí? Y sí, lo que vamos a ver que entre 1880 y 1930, la provincia de Buenos Aires se encuentra en es como un constante periodo de transiciones, porque se encuentra atravesada por muchísimos cambios al mismo tiempo que va creciendo cotidianamente, ¿sí? Es el momento de el impacto migratorio, es el momento del crecimiento económico y ante todo es el momento de la consolidación territorial de la provincia. Entonces, bueno, vamos a tener como muchas cosas que conviven cotidianamente en esta historia de la provincia. Así que bueno, vamos a arrancar. Como en la clase pasada, pueden ir haciendo sus comentarios y aportes en el chat, que yo los voy a ir leyendo. Los voy recuperando a medida que vayamos hablando. Prácticas políticas y proyectos económicos en la provincia de Buenos Aires de fines del siglo XIX a 1930. Parece un título de una tesis. Vamos a tratar de que sea un poco algunos temas de los que vamos a charlar hoy. ¿De qué hablamos cuando hablamos de prácticas políticas? ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de prácticas políticas, no hablamos solamente del devenir o de las acciones que llevan adelante los partidos, sino que hablamos de las prácticas que ejercemos como ciudadanos, como habitantes de un territorio, en el ejercicio de esa ciudadanía. Las prácticas políticas están siempre determinadas por el territorio, ¿sí? Digamos, ejercemos nuestras prácticas, o sea, nuestras acciones como ciudadanos en un espacio determinado. Y acá, como charlamos la clase pasada, la provincia tiene muchos territorios, ¿no? Digamos, y esos territorios están enlazados continuamente y tienen sus propias particularidades. Las prácticas políticas son aquellas formas en que nos vinculamos con el hacer político, y nos vinculamos no solo con el ejercicio del poder y con la cuestión burocrática del Estado, digamos, la cuestión administrativa que se ejerce a través del gobierno, sino que nos vinculamos también en las maneras en que nos relacionamos con ese otro en relación al poder económico, al poder social, ¿sí? al poder de clase, al poder de género, ¿sí? Digamos, cuando hablamos de política hablamos de todas aquellas relaciones atravesadas por los vínculos de poder. Y acá tenemos una provincia que está como desde fines del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX como encontrando también esos nuevos vínculos del poder. O sea, cómo es el poder, cómo se construye el poder, ¿sí?, en la provincia, cuál es el eje de ese poder y cómo se va a vincular ese poder. Lo que vemos ahí es un mapa bastante sintético, pero para que nos demos una idea en lo que va a ser esta ampliación de la frontera, ¿no? 1880, dijimos, marcaba como ese cierre y el inicio de este nuevo proceso para la historia de la provincia, esta muerte y nacimiento, ¿no?, que charlamos en el encuentro pasado. Y principalmente la dificultad que vamos a encontrar, y les diría que por momentos seguimos teniendo esa dificultad, de consolidar una dirigencia con autonomía provincial. Digamos, ¿qué es lo que va a pasar concretamente? En 1880, el último gobernador de la provincia de Buenos Aires que intenta sostener el poder digamos, ¿sí?, se levanta en armas contra el poder central de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí?, para restablecer, digamos, cortar un poco la federalización, o sea, dificultar la federalización, que es Carlos Tejedor. Es como el último exponente de una clase dirigente, ¿sí?, que tenía, que se había construido en ese
poder del Estado de Buenos Aires posterior a la caída de Rosas. A partir de ahí, lo que nosotros vamos a ver es que la provincia va a tener una dirigencia asentada en la ciudad de Buenos Aires, pero que intenta construir un proyecto autónomo de dirigencia política para la provincia, donde La Plata se va a convertir en un espacio más administrativo. Pero vamos a ver una dirigencia política con asiento en Buenos Aires, que construye el poder de Buenos Aires, que lo sostiene de Buenos Aires, que lo sostiene en vínculo con la ciudad de Buenos Aires, y el nacimiento de una élite política del mal llamado interior, pero del resto de la provincia, que empieza a competir y a tensionar con esa dirigencia porteña. Esto se va a dar principalmente en ciertos círculos ideológicos, que es también la generación de 1880, ¿sí? La generación de 1880, una generación con una serie de ideales que también entra en conflicto con la generación anterior y que están pensando en la construcción de una provincia que realmente sea, por eso La Plata se convierte como en ese punto más importante en esa proyección, que la provincia de Buenos Aires sea realmente el espacio del orden y el progreso de ese modelo de modernidad que se pretendía a finales del siglo XIX. Entonces, lo que vamos a ver es que en 1880 tenemos ahí un cambio, que es un cambio de conformación y de vínculo de las clases dirigentes, principalmente esta idea de una clase, digamos, un ejercicio del poder de la provincia, pero que en realidad está en Buenos Aires. Y que va de la mano con un proyecto económico. O sea, hay un proyecto político que es un proyecto, digamos, conservador, liberal, ¿sí? Desde lo político, y hay un proyecto económico que tiene que ver con esta economía liberal de fines del siglo XIX, que también es un desafío de pasar de ser la campaña bonaerense a un territorio moderno en lo económico, ¿no? Esa expansión de la frontera agrícola que obviamente estuvo marcada por la avanzada sobre las tierras de las poblaciones originarias, ¿sí? La avanzada primero violenta que va a ejercer el ejército en la década de 1870, y específicamente después con Roca, en 1879, pero también la avanzada de digamos, la avanzada del modelo económico, o sea, esa avanzada violenta que va a ejercer el Ejército Nacional, va también en la avanzada de la frontera agrícola, de la frontera de producción, ¿sí? Tierra ganada, tierra sembrada, o sea, es un poco la lógica, pero no va a ser tan así, porque lo que vamos a ver es que el avance de esa frontera lo que va a llevar es a la consolidación de grandes extensiones territoriales en muy pocas manos, que es lo que va a sustentar el poder político, ¿sí? En esta Buenos Aires de inicios del siglo XX. Eso también va de la mano con la promoción de la inmigración, digamos, la ley Avellaneda de 1874 promueve la inmigración transatlántica, y que, bueno, también, ¿no? Un poco entre esos idearios de lo que la gente creyó que seguramente venía a encontrar y lo que se encontró. Pero bueno, lo que sí vamos a ver es que la mayoría de las ciudades de la provincia de Buenos Aires, pasado el río Salado, o sea, pasado la primera gran frontera que era el río Salado, van a crecer demográficamente ante la llegada de estas migraciones. Vamos a encontrar después estas características identitarias del territorio bonaerense en relación a esas migraciones, pero también muy vinculado a los factores económicos, digamos, a cómo se van a jugar los proyectos económicos en cada espacio. Esa ampliación de la frontera y de la extensión de la tierra productiva va a terminar consolidando esta idea del modelo agroexportador, que viene de la mano de otras características, ¿no? La expansión del ferrocarril, la formación de las estancias, y lo que vamos a ver en el territorio, muy fuertemente más del río Salado para abajo, es la consolidación de estos conceptos, es como de estos sistemas, es un gran sistema político y de poder, que son las familias empresarias, ¿no?
Estas familias empresarias, digamos que no son solo familias terratenientes, sino que los hijos y los matrimonios que contraen esos hijos son grandes redes comerciales, grandes redes de sostenimiento económico, y son grandes redes políticas, ¿sí? Digamos, son las redes políticas que los van a sostener a toda una dirigencia en el territorio bonaerense que va a poder ir a competir. ¿Por qué? Porque el triunfo económico de sostenerse en el modelo agroexportador o de sostenerse en la economía liberal, moderna y triunfante, les va a dar la posibilidad de acceder, ¿sí?, a los espacios de poder político que se disputan en la ciudad de Buenos Aires. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de las formas de sociabilidad políticas y culturales donde se daban esos vínculos, ¿sí? La sociedad rural, el Jockey Club, el Club del Progreso, ¿sí? Digamos, diferentes entidades como las asociaciones de inmigrantes, digo, piensan en sus ciudades, la Sociedad Estímulo, no, la Sociedad Estímulo no, la Sociedad de Socorros Mutuos Española, la Sociedad Italiana, la Sociedad Francesa, la Sociedad Vasca, ¿sí? Digamos, esos espacios que nacen, ¿sí?, desde el siglo XIX muy fuertemente, es más, es producto, es uno de los grandes productos, podríamos decir, unos grandes triunfos de la burguesía, que esos son esos espacios de sociabilidad burguesa. Hay un bellísimo libro de un investigador francés que estudia el rol de estas instituciones previo a la Revolución Francesa, que se llama El Círculo Burgués, de Maurice Aoulon. Ahí se los escribo al que le interese, si no lo leyeron, es muy bonito. Y acaban de volver a editarlo, es como un clásico. Son esos clásicos que están buenos leerlos, pero bueno, es a partir de esas redes de sociabilidad que se construyen en esas instituciones, nacen en Argentina también esas instituciones. No es que no existían, digamos, había desde el siglo XIX, digamos, Rivadavia es uno de los primeros en crear ciertas asociaciones que van a ser más culturales, digamos, la primera Sociedad de Estímulo de Bellas Artes de la Argentina es de 1876, digamos, hay una explosión de esta forma, pero piénsenlos en sus ciudades, ¿no? Digamos, la sociedad española, la italiana, digamos, en el caso de Tandil y Azul, que son más antiguas, tienen algunas asociaciones que son de 1860, pero tampoco, digamos, porque son ciudades que pasan en esta frontera de fortines a pueblos, ¿sí?, en muy poquitos años, como le va a pasar después a Bahía Blanca también, digamos, son espacios que hasta 1860 digamos, no se constituyen como ciudades o como pueblos, y que es la llegada del ferrocarril, generalmente lo que va a hacer ese boom. Creo que se las dejé en la bibliografía, y si no se las dejo, a ver si la puedo buscar, son 2 segundos. Hay un libro que es muy bonito también, que cuenta un poco esto de las sociabilidades, las formas de sociabilidad en Argentina. Creo que igual yo se los dejé en la bibliografía, y si no se los agrego a esta unidad, que está bueno como para pensar también qué rol tuvieron. No, bueno, no lo encuentro ahora. ¿Qué rol tuvieron estas instituciones como primeros puntos de poder y de representación política de mucha de la dirigencia local en muchas ciudades, ¿no? Este modelo conservador, liberal, que algo charlábamos, ¿se acuerdan en el encuentro pasado? Que hablamos de que justamente entre 1880 y 1900, el periodo, ¿no?, que tenemos que poner en discusión a la figura de San Ramón es un periodo bastante amplio, más allá de sus años de producción, es un periodo muy amplio para ubicarlo. Justo nos encontramos en este momento entre la consolidación de la democracia liberal y ese pasaje, ¿no?, la democracia popular, al triunfo del liberalismo y a la crisis del liberalismo por otro lado, y las luchas por la ampliación de la ciudadanía, ¿no?, esa ampliación del ejercicio democrático.
Pero específicamente en la provincia de Buenos Aires, nos encontramos con esta multiplicidad como de escalas de análisis, ¿no? Digamos, estas ciudades como Tandil, como Azul, como Bahía, que habían nacido en la primera, y pienso para arriba, pensemos en Zárate, San Nicolás de los Arroyos, Luján, Dolores, Chascomús, bueno, Chascomús un poquito más acá, pero ciudades que también tenían como su historia más antigua, haciendo el traspaso de fortines o espacios de frontera a ciudades y consolidando sus organizaciones políticas, el juzgado de paz, la municipalidad, ¿sí? Y ciudades que nacen ya con eso, ¿sí? Ya nacen con esa impronta, digamos, nacen con una ley de municipalidades que organiza el territorio, digamos, que nos dice, este es el terreno, estos son los concejales, ¿sí? Al intendente lo eligen los concejales, son todos cargos ad honorem, por eso son honorables, ¿sí? Digamos, porque había que, digamos, son cargos que ejercían, ¿sí? En su tiempo libre el gobierno del pueblo. Entonces tenemos también, ¿no? Estas transformaciones y un poco entre el cambio de paradigma, ¿no? Sobre la idea del poder municipal, o sea, ya descartado totalmente todos los resabios, lo que quedaba de la idea del municipio, de la intendencia de herencia colonial, eso ya no queda nada de esa idea, ¿sí? Y la aparición de este poder municipal en el ejercicio provincial, ¿no? Digamos, ese rol de estas nuevas ciudades y sus municipalidades, o sea, estos municipios, en la consolidación de una provincia y del poder provincial. Entonces, si queremos ir a encontrar, o digamos, vamos a buscar las explicaciones de algunos vínculos, ¿sí? De poder entre la ciudad, entre los municipios, también podemos irnos bastante atrás y encontrar estos orígenes, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué tal ciudad políticamente ha tenido más participación en la política provincial? Y bueno, tiene mucho que ver también con dónde estuvo primero el juzgado, ¿sí? Digamos, quiénes fueron los sectores políticos dominantes en un inicio, cómo fue su transformación económica, entonces aquello que capaz que fue al inicio un sector político que se había beneficiado de la agricultura o de los traspasos de la ganadería, después pierden ese poder y terminan reinsertándose en la industria metalmecánica, entonces, bueno, ahí cómo cambian, ¿sí? Las lógicas del poder, bueno, todas esas cuestiones que es interesante poner en juego, que cada ciudad tiene aparte su propia particularidad en relación a eso. ¿Dudas, preguntas? Yo me embalo y no sé si hay algún comentario o pregunta que quieran hacer. Le volaría el honorable Consejo Deliberante lo de honorable de ahora en más. No sabía lo de honorable, porque honorable por honor y prestigio, hay veces hay que ponerlo entre comillas y ya nadie lo hace por amor al pueblo y a la patria. No, el honorable, por eso también, por ejemplo, Consejo Superior o los consejos de las universidades también es honorable, porque eran cargos de ejercicio ad honorem, viene más de ahí, no del honor. Y han quedado, le ha quedado, por eso antes también el ejercicio de la justicia era honorable, porque había cargos, como los cargos de jueces de la nación, que eran ad honorem. Así que, nada, también tiene que ver con esta profesionalización de la política, la aparición ¿cómo se llama? Del político profesional, ¿sí? Pero bueno, también aparece esta idea del político profesional en estas también discusiones sobre la ampliación de la ciudadanía, porque, digamos, si no o sea, ¿cuál es la gran discusión? Solamente podían ser representantes del pueblo aquellos que no necesitábamos, que tenían muchos medios de vida. Entonces, los trabajadores, ¿cómo iban a ser representantes del pueblo si tenías que trabajar? Entonces, la aparición del político profesional es un gran triunfo del siglo XX. Después podemos discutir un montón de cosas, pero da la posibilidad, la política como ejercicio profesional, da la posibilidad de
una ampliación de las representaciones. Entonces, eso también es una discusión que la vamos a ver en este momento, y que uno de los que va a dar esa discusión es la Unión Cívica Radical, en su momento, ¿no? Después el socialismo también la va a dar, digamos, hay estas discusiones, la van a dar los sectores que van a representar más a los sectores populares en general, ¿no? Digamos, no tanto a estas élites. Sí, pero podemos eliminar el honorable porque ninguna de las dos cosas, ni por ad honorem ni por honor. Bien, vamos a hacer, como digo, un punteo de cómo va modificándose el espacio. Y esto piénsenlo también, yo tendría que haber traído, pero voy a tratar de hacerlo, soy bastante mala con algunas cosas tecnológicas, pero me encantaría un poco a estos mapas o a los mapas que tienen que ver con la expansión de las fronteras y las transformaciones del territorio, meterle arriba el mapa de Salamone, ¿no? Porque bueno, también es interesante entender por qué esos territorios, ¿sí? Qué vínculos económicos también tienen esos territorios con el resto de la provincia. Hay como una serie de transformaciones. Yo los marqué como en 5 grandes territorios, porque tiene mucho que ver con cómo se compone hoy también estas identidades más regionalizadas que tiene la provincia de Buenos Aires, ¿no? Hay un corredor que es el famoso Corredor Norte. Ese mapa que ven ahí es un mapa elaborado a través de los censos. Para hacer una idea, lo que está en rojo es los territorios donde había más, en realidad de 1000 para arriba, la cantidad de hectáreas sembradas hacia 1895, y lo otro en gris es la misma cantidad de hectáreas sembradas para 1914, ¿no? Siempre de a 1000. Para que nos demos una idea también cómo se va construyendo, ¿no? Esta imagen de la pampa bonaerense. Tal cual, Juan. Ya de por sí, las clases altas las clases populares en Argentina siempre tuvieron derecho al voto. En realidad, el derecho al voto existe desde 1821, lo que pasa es que las restricciones son otras. Leer y escribir, ser un argentino nativo, digamos, llegar al atrio a votar y que no te maten en el camino, había como otras restricciones, ¿no? Digamos, por eso en Argentina se expande, digamos, el fraude electoral es una cotidianeidad con la que se convive, porque no hay no hay grandes restricciones como en otros países donde votaban quien tenía una propiedad o votaban los más, digamos, solamente los que pertenecían a un sector social. El fraude y el manejo y el control del sufragio tenía mucho que ver con esta posibilidad del voto más abierto, ¿no? El fraude, el famoso fraude patriótico, sí. Tiene mucho que ver también las formas en que se van construyendo los vínculos de estas ciudades, ¿no? Con sus territorios rurales. La modernización en Argentina en general, aunque la pensemos y tengamos un montón de idearios en la cabeza sobre la Argentina y el campo y las construcciones en relación a cómo nos vinculamos con el ideario del campo argentino, la modernización en Argentina es una modernización urbana, ¿sí? Las élites terratenientes eran las dueñas de los campos, pero no vivían en los campos. O sea, los trabajadores vivían en los campos, pero tampoco estamos hablando de grandes extensiones de mano de obra rural. Digamos, en general, la inmigración en Argentina tuvo un fuerte impacto en el crecimiento urbano, porque hay una parte de ese modelo agroexportador que, bueno, a medida que hay un sector económico que va teniendo cada vez más poder, también aparecen otros sectores económicos que son las segundas líneas de esas élites terratenientes, que son las que van a también usufructuar de
ciertos beneficios ligados a servicios, digamos, o sea, esto que creo que lo charlamos un poco, lo planteamos un poco en la clase pasada. Buenísimo el ferrocarril, está bien, pero el ferrocarril estaba trabajadores, necesitaba obreros que hicieran las vías, que los mantuvieran, maquinistas, ¿sí? Digamos, no es que expandían, digamos, si uno quiere encontrar si quiere, el origen del movimiento obrero argentino, y sí, claro, digamos, había trabajadores rurales y había trabajadores urbanos y había trabajadores que tenían que sostener el crecimiento de la construcción que se daba, porque bueno, esas estancias había que construirlas, los palacetes había que construirlos, los edificios públicos había que construirlos, pero había que construir las vías, y había que sostener los trenes, y había que construir los puertos, ¿sí? Entonces, al crecimiento agroexportador le siguió también un gran crecimiento de los sectores populares, ¿no? No es solamente el beneficio digamos, en realidad sí, el beneficio es de un solo sector, pero digamos, en relación a lo demográfico, ¿no? No todos los trabajadores todos los inmigrantes, perdón, vinieron a trabajar al campo como era el ideario, ¿no? que se sostenía. Y eso se ve mucho en el crecimiento de las ciudades más tradicionales, que ya existían, este corredor norte, que es el eje que unía Buenos Aires con Rosario, ¿no? Areco, Zárate, Campana, Varadero, San Nicolás de los Arroyos, digamos, todo ese territorio que se convierte en el gran sistema, en la dinámica, ¿sí? Pensemos que Rosario y Paraná fueron durante mucho tiempo también los puertos más importantes, entonces ese vínculo entre Rosario y Buenos Aires, que sigue siendo importantísimo, se sostiene en relación a esta circulación, ¿sí? Los primeros ferrocarriles se van a construir hacia el oeste y hacia el norte, no solo porque hay que sacar los productos, sino porque hay que trasladar mucha gente, ¿sí? Ahí hay una dinámica que no es solamente de productos, sino que es una dinámica de personas. Y también es donde se va a dar una modernización de la agricultura, ¿sí? Son territorios dedicados principalmente a la agricultura, a lo que es el trigo, y a otros tipos de cultivos, pero son también los territorios por donde va a circular la producción que viene del norte. Digamos, todo lo que se produce en Tucumán, lo que se produce en Santiago del Estero, en Salta, en Córdoba, ¿sí? Que tiene que salir o que decide salir por Buenos Aires, o sea, lo que no queda en el mercado interno y lo que no sale por la frontera, ¿sí? Lo que va a salir del puerto también circula por ahí, ¿sí? Entonces, ese corredor norte es un corredor sostenido por la dinámica propia de la provincia, pero también por el vínculo que tiene con el resto de las provincias. Y el vínculo que tiene específicamente con Santa Fe, ¿sí? Y eso no hay que dejarlo de lado. Estos vínculos que son más regionales, ¿no? El otro punto va a ser para el oeste, la aparición también de el primer ferrocarril que se expande, que es el ferrocarril del oeste, que sale de la ciudad de Buenos Aires, este vínculo también entre Luján y Chivilcoy, toda esa región y ahí también se vincula con este corredor norte, es una agricultura que se moderniza fuertemente con migrantes del interior de la Argentina, o sea, del resto de las provincias, y que también convive con estos nuevos, con los migrantes transatlánticos. Es considerado esa región, el corazón moderno de la provincia durante mucho tiempo, y un papel muy importante en la construcción política, ¿no? de esto. Primero principal, pero hay una... Cuando yo les decía hace un rato esto de las transiciones, ¿no? Digo, estamos recién dejando de lado y borrando hacia 1880 todo lo que tenía que ver con las herencias coloniales, ¿no? Entonces Luján, que había sido un polo sumamente importante en el territorio, también está peleando su hegemonía, ¿no? Es más, en algún momento de las discusiones que se dieron sobre la capital de la provincia, Luján era una opción.
porque era donde estaba el cabildo, porque era una de las ciudades más antiguas, ¿no? Porque era parte de este corazón moderno del corredor noroeste, ¿sí? De la provincia. Pero bueno, ganó la pulseada la dirigencia porteña, ¿sí? En la construcción de la nueva capital, porque el primer punto de esa dirigencia tuvo mucho que ver con querer crear, ¿sí? Un puerto moderno que pudiera, de alguna forma, competir o por lo menos anexarse a Buenos Aires. Y ahí aparece todo este territorio del norte del Salado, con ciudades más tradicionales como Quilmes, por ejemplo, que ya tenía un recorrido, ¿sí? Y que principalmente se van a convertir, y si lo miramos ahí en el mapa, toda la zona así que va de La Plata, podríamos decir, a ver si, no sé si lo ven, si se ve el puntito. Toda esta región, ¿no? Digamos, fíjense que no es una zona cosechada, ¿no? Sembrada y con cosecha, ¿no? Es una zona mucho más dedicada a la ganadería. Y específicamente a un tipo de ganadería, que es aquella ganadería más destinada más al mercado interno y que se va a vincular con el resto del territorio fuertemente a través de la expansión del ferrocarril. También es una de las zonas donde primero va a llegar el ferrocarril, y es el ferrocarril que traspasa, ¿no? Después el río Salado. Después aparece esta gran franja que va entre el Salado y Tandil, que también tenemos la expansión de una frontera, ciudades que ya venían con cierto crecimiento, pero que aparte habían sido las zonas que habían empezado a crecer económicamente por la explotación de lana, ¿sí? Piensen que la Argentina, y específicamente Buenos Aires, entre 1850, más o menos 40, 50, su primer gran reconversión productiva tiene que ver con la cría de ganado ovino, ¿sí? Digamos, no solamente las vacas para el cebo, el cuero, que es lo que más vendía, sino el ganado ovino, digamos, la producción lanar, la zona la producción más importante durante mucho tiempo. Después fue imposible competir con otros mercados, ¿sí? Hasta que se consolida la Patagonia y tenemos ahí la aparición, ¿no? de la industria lanar, porque ya es una agroindustria en realidad, digamos, pues ya en Patagonia se empiezan a hacer no solamente la esquila, sino la esquila, sí, se dice así, ¿no? Sí. Sino que hay otros procesos, ¿no? Y ahí también hay un sector obrero que crece, bueno, después vamos a ver Irigoyen y sus conflictos obreros, ¿no? Con la Patagonia. Pero bueno, para esta época estamos en esa gran transición, ¿sí? Entre la zona lanar, hacer una explotación más agrícola, ¿sí? Mucho más ligado a lo que va a ser después el trigo, y sí una cría de ganado fino, ¿sí? No es casualidad que entre lo que es el Salado y el sistema de Tandilia empecemos a ver también los primeros tambos, ¿sí? Una zona más láctea, mucho más dedicada después también al mercado interno, ¿sí? De la Argentina y no tanto a la agroexportación. Y después está lo que es la zona de Ventania hacia Bahía, todo el sur, donde también tenemos este pasaje entre la cría del lanar y la agricultura del trigo, pero específicamente muy concentrado en la salida por el puerto de Bahía, ¿sí? Digamos, casi toda la producción, piensen que mucha de la producción que sale de Bahía hace Bahía a Buenos Aires antes de salir para Europa. Entonces, mucho de ese puerto se convierte en un eje central. Es más, otra de las ciudades que estuvo en discusión para convertirse en la capital de la provincia fue Bahía Blanca. Es más, el origen de su diario principal, La Nueva Provincia, tiene que ver con esas discusiones, ¿no? Con que iban a ser una nueva provincia. En algún momento también se pensó en la separación territorial, de que Bahía Blanca sea la capital de otra provincia, que tomara territorio de lo que hoy es La Pampa y Río Negro.
Entonces, bueno, hay también como, como una apuesta, ¿sí?, de una clase dirigente que va a tratar también de construir un imaginario propio para ese territorio, y hacia la nueva provincia también encontramos esta idea de Bahía Blanca como la puerta al sur, ¿no? La puerta de entrada a la Patagonia, y este puerto como un lugar importante en la construcción del proyecto económico en este periodo, hasta la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué hasta la Primera Guerra Mundial? Porque la Primera Guerra Mundial va a cambiar los ejes, ¿sí?, de las relaciones de poder, más que nada económicas, aunque tenemos en 1890 una gran crisis económica, que bueno, también lleva esta reorientación, por ejemplo, en algunos territorios, de lo lanar a la explotación agrícola, o de la producción agrícola a lo ganadero, o de producir ganado fino a tener tambos, tuvo mucho que ver con esa gran crisis de 1890, que es como la primera gran crisis capitalista que se tiene como más registro, que es una crisis de sobreproducción. Son las primeras grandes crisis de sobreproducción. O sea, hay mucho y poco mercado y poca gente que compre. Y Argentina en ese momento tiene un golpe a ese modelo agroexportador que venía consolidándose. ¿Por qué explico un poco todo esto? Porque creo que es un punto importante para entender, bueno, quién es también esa dirigencia política que después va a contratar a Salamone, que la expansión económica explica la conformación de las élites políticas y la construcción de los proyectos culturales para la provincia, ¿sí? A este modelo, digamos, a estas transformaciones del territorio, le siguen otras transformaciones. Primero y principal, la consolidación de los 3 grandes centros urbanos que va a tener, y no estoy hablando de Gran Buenos Aires porque no es en este periodo, digamos, la consolidación de los centros urbanos, de lo que hoy se llama conurbano, ¿sí?, es posterior a 1930, o sea, lo vamos a ver en el encuentro que viene. Vamos, en este periodo previo a 1930, la provincia de Buenos Aires tiene 3 grandes polos urbanos que reconoce como parte de la hegemonía política, ¿no? La Plata, que es la capital, ¿sí?, que intenta ser una capital política y le cuesta muchísimo porque su clase dirigente no está en La Plata, y no es platense, y no es bonaerense. Entonces, es una residencia administrativa, pero en realidad sigue tomando sus decisiones en Buenos Aires. Pero sí hay una realidad desde el vamos, que tiene mucho que ver con la figura, vamos a ver, de Nardo Rocha, de construir, o sea, de consolidar a La Plata como una capital cultural e intelectual. Digamos, por eso también está apuesta a esta universidad, y a ese museo, y a un observatorio, digamos, a toda una serie de instituciones culturales, educativas, culturales y científicas, de generar en el territorio de la provincia algo que no tenía el territorio hasta ese momento, que era una capital intelectual, ¿no? O sea, el gran objetivo de la Universidad de La Plata es crear grandes intelectuales, no grandes profesionales, ¿sí? Digamos, ese es como el origen, ¿sí? Después se va a transformar las universidades en grandes formadoras de profesionales, ¿no? El otro, bueno, recién justo enganchamos, Bahía Blanca, es el otro gran nodo, centro económico y polo productivo, con ese puerto que hoy también una reconversión de esos territorios, del ferrocarril, de lo que va a ser también el espacio del vínculo de Bahía Blanca con las ciudades que la rodean. Y el tercer punto es Mar del Plata, y podríamos decir, bueno, pero Mar del Plata para 1900 no era bueno. Era un montón porque era donde se trasladaba toda la dirigencia política. Mar del Plata es el centro de veraneo de la clase dirigente, pero al mismo tiempo consolida otra pata importante del modelo exportador, que es la industria pesquera. Y estas 3 ciudades son importantes porque es donde circulan estos pioneros exitosos, ¿no?
que es como el modelo político bonaerense de fines del siglo XIX. Los pioneros exitosos son estos migrantes que llegan hacia 1860, muchos de ellos, 1850 y pico, 1860, o sea, post caída de Rosas. Llegan a Buenos Aires, empiezan con hay con una cosa también muy mítica en sus historias, ¿no? Del inmigrante que llegó sin nada. Bueno, no llegan sin nada, en general llegan con algo. Invierten muy bien, son muy hábiles para los negocios y son muy hábiles para las relaciones sociales. Pioneros, por ejemplo, como Pedro Luro, ¿sí? Como los Solanet, como Santa Marina, ¿sí? Pioneros que llegaron, que construyeron grandes imperios económicos y que se convierten en el modelo, digamos, son la base de lo que es el modelo del político bonaerense, esta idea de que ahora después en los años 30 lo vamos a ver, porque bueno, es la idea del caudillo, ¿no? La idea de estos políticos, Torkins, tal cual, Torkins es uno, muy bien, lo podemos, todos tenemos una calle de ellos en nuestras ciudades. Pensemos que son estos pioneros exitosos que llegan, construyen un imperio económico, que ese imperio económico es un imperio político porque casan a sus hijos, o sea, ellos logran casarse gracias a su fortuna con hijos de otros pioneros o hijos de aquella vieja clase criolla, ¿sí? Tradicional, de poder, que tenía poder todavía, pero que no tenía el poder económico que iban a tener estos personajes. De esos prematrimonios suelen tener muchos hijos y casan a sus hijos en una gran amplia red de relaciones sociales que condicionan y determinan la política bonaerense de los próximos 50 años. ¿Por qué? Porque genera las alianzas necesarias para sostener esos poderes, digamos, en un ejercicio de las prácticas políticas, en un ejercicio del poder que es ad honorem, ¿sí? Ad honorem, pero no deja de ser político, entonces también están las tensiones, también están las diferencias, también la aparición de la Unión Cívica Radical también genera un quiebre generacional, digo, y el caso más típico es Marcelo T. de Alvear, ¿sí? Digamos, hijos de las clases tradicionales, conservadoras, criollas, herederos también del criollismo argentino, de esas clases históricas, que se pasan, digamos, se sienten identificados por tener una edad acorde con las ideas de la Unión Cívica Radical, ¿sí? Después hay otros, digamos, es más, vamos a ver, digamos, un montón de casos, digo, José Cantilo, que es gobernador de la provincia, íntimo amigo de Irigoyen, también es uno de esos casos, que vienen de las familias tradicionales, ¿sí? Poderosas, hijos de dueños de campos, de abogados importantes y demás, y que, bueno, terminan militando y siendo los actores políticos relevantes de aquellos sectores o aquellas ideologías que van a cuestionar ese modelo. De a ratos van a cuestionar ese modelo, ¿sí? También, digamos, las alianzas políticas, muchos de estos sectores que vamos a ver en el radicalismo también construyen su poder en la provincia en base a esas redes relacionales que heredan familiarmente, ¿no? Entonces, estos pioneros exitosos, digamos, pensemos 1900, estamos en pleno cambio de siglo, aparecen, tenemos ya un movimiento obrero importante de trabajadores urbanos, un crecimiento, aparecen los primeros reclamos grandes sobre la ampliación de la ciudadanía, el fin del fraude, la ampliación del sufragio, ¿sí? Y son estos personajes que manejan la política desde lo regional, ¿no? Digamos, la política territorial. Son los que van a competirle el poder a la dirigencia porteña. Logran sacársela a la dirigencia porteña. Pero logran sacársela sentados en Buenos Aires, ¿sí? Digo, Ramón Santamarina, que tuvo 11 hijos, José Santamarina y Antonio Santamarina fueron los más políticos de sus hijos, además Antonio Santamarina llega a ser
candidato a gobernador, fue vicegobernador de la provincia, diputado, senador y demás, pero está sentado en Buenos Aires, digamos. Ellos construyen toda una trayectoria política desde Buenos Aires. Y eso es algo bastante común. O sea, van a disputarle a la dirigencia porteña el control de la provincia, pero sentados desde Buenos Aires, no de los territorios a los cuales pertenecen, ¿no? Y bueno, eso vamos a ver lo que después ya empieza con los años 30 un poco a romperse eso. No de todo, pero empieza a romperse. Vamos bien hasta acá. Ahí tenemos una bellísima imagen de la Casa de Gobierno de la provincia. Eso, Guadalupe, es una realidad que se sigue sosteniendo, digamos, la idea de La Plata como capital, digamos, cultural, si se quiere, y demás. Porque, digamos, los representantes nuestros de la provincia siguen no viviendo en La Plata. Hay honrosas situaciones que pueden estar, pero siguen no viviendo en La Plata, ¿no? De hecho, no sé si hoy el gobernador vive en La Plata, digamos. Sí, Si no viaja todos los días. No, hasta donde yo sé estaba viviendo en la casa, porque bueno, por ejemplo, La Plata no tuvo casa del gobernador, creo que la construye Marcelino Ugarte, uno de los gobernadores de 1900 y pico, por ejemplo. En este intento de consolidar el poder, construye la residencia del gobernador. No, sí, Kicillof estaba viviendo ahí, hasta donde los últimos, hay varios de los gobernadores, Cafiero vivió ahí, de los últimos gobernadores que yo me acuerde. Felipe Solá vivió ahí porque como no era de Buenos Aires, algunos gobernadores después, Videgain, el de Azul, vivió ahí. Los gobernadores que no eran de Ciudad o que no eran cercanos a Buenos Aires, no eran del conurbano. Sí, Axel vive. Sí, perdón que interrumpo. Sí, está viviendo en La Plata. Sí, está viviendo en La Plata. Sí. Él sí. Sé que. Por eso, hay muchos gobernadores que después estoy haciendo memoria. Mercante vivió ahí. El que no vivió ahí me parece a Loé. Estoy haciendo memoria por algunas imágenes de archivo de gobernadores del siglo XX. Pero es real que hasta iniciado el siglo XX no hubo casa del gobernador. La casa del gobernador, si mal no recuerdo, es 1902, 1903, la residencia del gobernador. No se construyó hasta esa época. O sea que ya de por sí ahí teníamos un tema, ¿no? Digamos, no tenían espacio. Pero era muy común, digamos, también. Es más, creo que la Casa Rosada nuestra, tampoco los presidentes. El único presidente que creo que vivió ahí es Figueroa Alcorta, creo, y vivió muy poquito, que es el que creo que es Figueroa Alcorta, que es el que manda a construir el patio de invierno. Creo que es Figueroa Alcorta, no me puedo acordar. Uno solo vivió en la Casa Rosada, porque no era tradición, por esto mismo, porque era ad honorem. Entonces, como los cargos políticos eran ad honorem, incluido el de gobernador, durante mucho tiempo, vivían en sus casas. Es más, Marcos Paz es, me confundo, perdón, esto es mala memoria mía, no me acuerdo si es Marcos Paz o Máximo Paz, el que construye el Palacio Paz en Buenos Aires, lo construye en esa ubicación, muy cerquita de la Casa Rosada, con esas dimensiones. Hoy es el Círculo Militar, el Palacio Paz. Porque él iba a ser candidato, o sea, estaba armando toda su candidatura a presidente para 1912, 10, para 1910, y justamente construye su casa pensando en que, bueno, él iba a ser presidente. Entonces, era el lugar donde iba a vivir, digamos. Por eso también muchas de las residencias de esta clase terrateniente se ubican muy cerca de la Casa Rosada, ahí sobre el Retiro, ¿no? Porque, bueno, los Ortiz Basualdo, digo, porque también tenía que ver con la cercanía al espacio de poder. Esto está... al que le interesa es más sobre Buenos Aires, pero bueno, es interesante el libro La Belle Époque en Buenos Aires de Leandro Lozada. Es muy interesante, porque bueno, también es los idearios, ¿no? de estos sectores, ¿no? Y sus residencias, y cómo las construyen, y pensando en qué funcionalidad, digamos, y dónde ubicarlas.
digamos, esto de la casa en Buenos Aires, el casco de la Estancia, el palacete en Mar del Plata, ¿no? Era como... Y los que venían de las zonas agrícolas, era también la casa en la ciudad cabecera del municipio donde estaban sus campos. Digo, pensemos en Torkins, digo, en Santa Marina también tenía, digo, su casa en Tandil, pero bueno, construyó el hospital, digo, llenó la ciudad de edificios tradicionales. Pensemos en cada uno, ¿no? de estos personajes que fueron determinantes para las políticas, para la política local. Bueno, ahí les decía, tenemos una bella imagen de la gobernación. Lo otro es la Rambla Bristol, el Hotel Bristol, de Mar del Plata. Gran lugar de rosca política, porque si hay lugares de rosca política, era la ciudad, sigue siendo la ciudad de Mar del Plata. Un espacio donde, digamos, se ha convertido en un espacio importante en la construcción política, ¿no? Es el lugar donde se encontraban esta élite dirigente, y se encontraba con la élite dirigente de todo el país. Hay varias candidaturas presidenciales que salieron de esos espacios. También por eso, en algún punto ahora, los gobiernos de la década del 30 van a demoler gran parte de esa Mar del Plata aristocrática y conservadora, ¿sí? También tiene la desaparición de muchas de estas instituciones, de estos edificios o de esas geografías urbanas, tiene que ver también con romper o dejar de lado, ¿no? Algunos principios de una vieja política. Es muy también entender que los espacios físicos, con que eliminemos el espacio físico, alcanza para eliminar algunas cuestiones, ¿no? Bueno, esto es bonita ilustración del día que se pone la piedra fundacional, de La Plata, en 1882, el 19 de noviembre de 1882. Y esta es una imagen de lo que era, ¿no? El eje fundacional de La Plata, ¿sí? Es esta gran eje central. Esta es una imagen de los 50 años, 1932. Pero para que nos demos una idea, ¿no? Digamos, de esta ciudad planificada, pensada, cuyo objetivo era convertirse en la capital de esta nueva provincia. No voy a hablar de todos los gobernadores, pero quiero que miremos estos dos cuadros, ¿no? Este cuadro que es los gobernadores del fin del siglo XIX, inicios del XX, para que veamos, ¿no? La inestabilidad política, digamos. Tenemos el gobierno de Tejedor, que termina con la revolución, interventores federales. Asume Dardo Rocha, que es uno de los primeros gobernadores, y en realidad es uno de los primeros que le da a la provincia un proyecto político, ¿sí? Y un proyecto cultural que van a sostener quienes lo sigan, principalmente lo vas a tratar de sostener D'Amico. Y después tenemos, fíjense, gobiernos de 3 años, 2 años, digamos, ya nadie terminaba. Costa va a ser derrocado por la Revolución Radical de 1893, asume Juan Carlos Belgrano, que es el primer gobernador radical que tiene la provincia, pero bueno, automáticamente el gobierno nacional interviene en la provincia, después vuelve a intervenir en la provincia, después hay otra revolución y asume el gobierno Udaondo, ¿sí? Que responde a Mitre. Tenemos ahí también todo este conflicto entre el gobierno nacional, digamos, la provincia de Buenos Aires se va a convertir hasta, les diría, bueno, hoy, como en este vínculo eterno con el gobierno nacional, ¿no? Esta tensión eterna con el gobierno nacional, es de las provincias la que más intervenciones, una de las provincias que ha tenido muchas intervenciones en general. Post 1955 es impresionante, digamos, una provincia
que siempre está en tensión con el gobierno nacional, así sea el mismo color político. Digamos, siempre está en tensión porque tiene que ver con este origen donde la dirigencia bonaerense es una dirigencia porteña. Entonces, es muy conflictivo el vínculo. Y es muy conflictivo porque también lo que pasa en el escenario nacional se traduce en el escenario provincial. Este vínculo entre conservadores, mitristas, o sea, el sector de Mitre, la Unión Cívica Nacional y después la Unión Cívica Radical de Irigoyen, de Alem y de Irigoyen, entra en contradicción todo el tiempo, ¿sí? 1898 va a asumir Bernardo de Irigoyen, ¿sí? Y en 1902 va a asumir el gobierno Marcelino Ugarte. Marcelino Ugarte, yo elegí de estos gobernadores, tomé, ¿qué puse? Bernardo de Irigoyen puse en el cuadro. Perdón. Ay, sí. Lo que es eso es un acto fallido. Ahora lo modifico. Es Ignacio. Ignacio Irigoyen. Perdón. Después lo modifico. Elegí como estos 4, en realidad son 3 casos, porque Ugarte va a ser 2 veces gobernador, no estaba permitida la reelección, eso es algo que después se va a modificar mucho más adelante. Y elegí estos 4 momentos de la historia de la provincia por el significado, ¿no? que tuvieron estos gobiernos, la consolidación de un proyecto. Arranqué con Rocha, porque bueno, aparte de ser el primer gobernador de esta provincia que murió y nació, todo el mismo momento, resume un poco también estos ideales de esta generación de 1880, ¿no? Digamos, es como estos personajes como que cumplen todos los requisitos de la tabla, ¿no? Era abogado, militar, diplomático, periodista, fue docente, peleó en la guerra del Paraguay, fue partícipe de las guerras, de los enfrentamientos, estuvo en todas las revoluciones que hubo hasta ese momento, ¿no? Tenía una amplia trayectoria política en Buenos Aires porque ocupó cargos militares, fue diputado, fue senador, digamos, tenía una particularidad de estos hombres, ¿sí? De estos políticos del siglo XIX, que era este ámbito multifacético, ¿no? De poder desarrollarse en diferentes espacios, ¿no? Lo interesante del gobierno de Rocha es que piensa un proyecto para la provincia, no es solamente crear y fundar ciudades, sino que piensa un proyecto provincial y es el primero que va a poner en tensión este vínculo con la dirigencia porteña, ¿no? Aunque él es porteño, ¿sí? Si miramos el origen, el lugar de nacimiento de casi todos los gobernadores de la provincia ha sido la ciudad de Buenos Aires. Y que conocen el territorio a través de los saberes que llegan a la ciudad, ¿no? Digamos, y su experiencia política. Pero bueno, es interesante porque el gobierno de Rocha deja marcado varias líneas que se sostienen en los siguientes gobiernos y que al mismo tiempo son lo que genera tensión con la dirigencia nacional, ¿sí? Por ejemplo, la aparición de una serie de leyes proteccionistas de la producción agrícola y ganadera bonaerense, ¿no? Entonces, bueno, eso también va a generar ciertas cuestiones de tensiones con el gobierno nacional, va a impulsar la fundación de pueblos, se considera, ¿no? El fundador de Necochea, de Pehuajó, de Coronel Vidal, de Tres Arroyos, y también quien junto a Rafael Hernández diagramaron la mayoría de los ejidos urbanos, ¿no? De lo que es los mapas o las estructuras urbanas de muchas ciudades, digo, como Benito Juárez, como Bolívar, ¿sí? Como Henderson, ¿sí? Han formado, digamos, formó parte parte de su proyecto tuvo que ver también con un proceso de urbanización, no solamente de expansión y creación de pueblos, sino que una apuesta fuerte la urbanización, va de la mano con la expansión del ferrocarril, y una consolidación de la frontera provincial, ¿sí? Es el que realmente va a llevar adelante, decir, bueno, la provincia es esto, y hasta acá llega, y estos son sus límites, ¿no? Más que nada
caso con Santa Fe y Entre Ríos. Después el otro gobernador, que me pareció interesante, porque aparte va a ser el primer gobernador después elegido bajo la ley Espeña, a digamos, es quien va a disputarle el poder a Irigoyen durante los primeros años también de la presidencia de Irigoyen, que es Marcelino Ugarte, que no solamente también tiene una amplia trayectoria política, fue diputado, fue senador, sino que es la cabeza del armado, ¿sí? Es la figura política central del armado provincial y nacional del Partido Autonomista Nacional, del conservadurismo, digamos. Ugarte es quien lleva adelante el gran armado político que le va a permitir al PAN, digamos, al Partido Autonomista Nacional, tener representaciones provinciales. Pero ante todo, es el gran armador político de la provincia de Buenos Aires que le permite ganarle a Irigoyen las elecciones después. O sea, y sostenerse en el poder de la provincia de Buenos Aires hasta que Irigoyen, ¿sí? Hipólito Irigoyen, interviene en la provincia. Intenta una reforma electoral, una reforma, perdón, constitucional de la provincia, que no le sale, no le sale en la primera y en la segunda gobernación tampoco. El otro gobernador que elegí, pero también porque es interesante, es un personaje interesante, bastante poco estudiado. En general, los gobernadores bonaerenses, sacando estos casos más paradigmáticos, han sido poco estudiados. Hay desde el instituto y del archivo le viene muchísimo trabajo en los últimos años, gracias a Dios, que tuvo mucho que ver con el Bicentenario Nacional, ¿sí? No tanto con el Bicentenario Provincial, que los tengo todos acá, los libritos del instituto y de la dirección provincial y del archivo, de recuperar a estas figuras y de recuperarlas en territorio, digamos. Ahora aparecieron, es más, aparecieron los muy bonitos trabajos de Matías Viso, que algunos les compartí, sobre los vínculos electorales, cómo se van construyendo las dirigencias políticas territoriales, digamos, pensar a estos, digamos, cómo fueron las elecciones, tanto en época de fraude como después con la ley de Espeña, las elecciones y en cada territorio, ¿no? Digamos, bueno, ¿qué onda Ugarte con Tandil? Digamos, no pensarlos solos como los gobernadores de las provincias, sino verlos en sus ejercicios territoriales. Hay mucha deuda pendiente todavía de estudiarlos a estos gobernadores situados, ¿no? En sus territorios, pero también en sus tiempos. Ignacio Irigoyen viene del autonomismo, o sea, viene de la herencia del cine, estuvo preso, es interesante porque es uno de los presos de la Revolución de 1880, o sea, viene del sector de tejedor, también el mismo recorrido, muchísimos cargos políticos y demás, pero lo interesante es que él es el que va a llevar adelante todo un plan de desarrollo, más va a crear el ferrocarril provincial, o intenta crear un plan de desarrollo del ferrocarril provincial de Buenos Aires, y hace llegar el tren a la costa, digamos. O sea, está pensando en cómo unir Rosario con Bahía Blanca. Eso es parte de su objetivo político. En realidad quería obviar a Buenos Aires. O sea, como buen autonomista provincial, era esquivar Buenos Aires. Ese era su gran objetivo. Obviamente no lo llegó a cumplir, pero sí es el creador, el que llevó adelante parte de ese proyecto de expansión del ferrocarril que dio los ramales que unían Rosario con Pergapino, con Junín, ¿sí? Con Saladillo, digamos, el tren que iba por fuera, ¿no? Los trenes que van a cruzar la provincia, que intentaron cruzar la provincia y que iban por fuera de Buenos Aires. Pero bueno, también personaje poco estudiado, así que si hay algún estudiante de historia o futuro colega de historia y tienen un temón de tesis hermoso, que seguramente en el archivo debe haber muchísimo material. Y en cada ciudad hay material, pasa que también tenemos que salir a buscarla. Han sido
Sí, en el Leven hay más material que en las ciudades, eso es en general. Pero la prensa, digamos, pensemos que todos estos gobernadores, aparte, todos tenían su propio diario. O sea, a la expansión del ferrocarril iba la expansión de la prensa. Miren los años de fundación de los diarios de sus ciudades. Digo, el Eco de Tandil, por ejemplo, es 1876. La capital de Mar del Plata, si mal no recuerdo, también es 1880 y pico. Los diarios se fundan en estos momentos y todos salen en el diario. Entonces, es una fuente, como toda fuente hay que desconfiarla, pero es una fuente confiable para reconstruir un montón de cosas, porque bueno, había mucho de circular información que es más, entre los recursos, yo no me acuerdo si, Cari, compartimos los links de los recurseros al final, no me acuerdo. Bueno, si no se No, los doy. todavía no. Bien, los recurseros que yo les voy a compartir, hay el acceso a las revistas, a dos grandes revistas que son como clásicas. Una que es la revista El Hogar, que era una revista de interés general, que se publicó y desde inicio del siglo XX casi. Pero también hay otras revistas en el Archivo Iberoamericano de Berlín, es un archivo de revistas culturales de América Latina, y que tiene todo digitalizado de acceso libre. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, está la revista Plus Ultra, que es muy de esta época, ¿sí? Y después, en la Biblioteca Nacional de España, está digitalizado completo la colección de Caras y Caretas, que es otra gran revista de la época. Uno pone estos nombres y es impresionante la cantidad de información que sale, es impresionante. Hasta los años 30, en esos archivos uno encuentra muchísima información y es esto, es el doctor Ignacio Darío Irigoyen está inaugurando no sé qué, digamos, una cantidad de información que en realidad lo que nos da la pauta es que estos sujetos recorren el territorio, fuertemente lo recorren, digamos. Hay una contradicción con algunas líneas históricas de pensar que no salían de Buenos Aires. No, esto sí, son gobernadores que están pensando un proyecto provincial distinto a lo que está pensando la dirigencia porteña, ¿no? Están pensando en un proyecto provincial que pueda competirle políticamente a esa dirigencia porteña, porque forman parte de un partido que está intentando nacionalizarse, que es el Partido Autonomista Nacional. Al punto que, bueno, Ugarte es elegido en 1913 bajo la ley de Espeña, ¿no? Y consolida con esa elección el armado del conservadurismo. ¿Y por qué lo traigo a Ugarte? Porque muere en el 29 y se convierte un poco como en el prócer, ¿no? Del conservadurismo bonaerense. Es como la referencia, es el líder obligado de lo que vamos a ver en los años 30, ¿sí? Es el gobernador que marca, digamos, al que se remiten los gobernadores de los años 30, ¿no? Al punto de que lo vamos a encontrar mencionado, gran parte de algunos de sus proyectos, vuelven a ser retomados hasta por Mercante durante el peronismo, digamos, Ugarte es un gobernador tomado como modélico para la provincia, ¿no? Por varias cuestiones, ¿sí? Pero ante todo por ser un líder político, digamos, él logra consolidar a la provincia y logra consolidar a la élite provincial. Ay, me quedan 10 minutos. Bueno, voy a agilizar. Posterior a 1914 se produce lo que decíamos, el impacto de la Primera Guerra, empiezan los desplazamientos territoriales, ¿sí? Que se van hasta el 45, empieza a aparecer esta reorientación de la producción agrícola, pero también una incipiente industrialización, y algo charlamos de los cambios identitarios de los sectores populares, ¿no? Piensen también en las historias de sus ciudades, son años donde se multiplican los cines, los teatros, los clubes, ¿sí?
los espacios de sociabilidad cultural, que va de la mano también con esta ampliación de la ciudadanía, donde empiezan a aparecer estos nuevos protagonistas políticos que van a ser los sectores medios urbanos, ¿sí? Y ahí se da la tensión un poco entre esta vieja, y puse vieja entre comillas porque la verdad no era muy vieja, pero no tenía tantos años de recorrida la élite política bonaerense, pero esta vieja élite política terrateniente, en tensión con esta nueva generación de políticos que vamos a ver a partir de los años 20 a los años 30, ¿no? Y al mismo tiempo la aparición de los conflictos, ¿sí? De trabajadores tanto urbanos como rurales. Y puse ahí el caso de la huelga grande de Tandil, porque bueno, es un caso paradigmático, pero ahí le tenemos que sumar todas las huelgas portuarias en la Bahía, en Mar del Plata, los conflictos de los trabajadores. Pensemos después la misma semana trágica que se da, la represión que se da en los talleres, en los talleres Bastena en Buenos Aires, pero eso se replicó en muchas de la zona industrial de Quilmes, de Avellaneda, de Ensenada. ¿Sí? Digamos, tenemos ya un movimiento obrero, urbano y rural que está en movimiento para los posterior a 1914, porque lo que vamos a tener, aparte de unas crisis económicas, es también una reorientación económica, ¿sí? Digamos, hay una pérdida de la producción agrícola, de la producción ganadera y un aumento de la industrialización. Hay esta foto de los huelguistas, y sigo rápido, muchos inmigrantes italianos. Bien, y yo les decía, esta es la otra parte del cuadro, y tenemos muchos también gobernadores, si miramos, muchos mueren en el cargo, gobiernan muy poquitos, si miramos ahí, no sé, Eduardo Arana estuvo nada, hay otro que muere, Ortiz de Rosas asumió, murió, digo, o sea, hasta que, bueno, vuelve Marcelino Ugarte, y después tenemos los gobernadores radicales, ¿sí? Ugarte es sacado del gobierno en el 17, ¿sí? Y lo que vamos a ver es, bueno, esto para que nos demos una idea, las elecciones legislativas de 1916 y las elecciones legislativas de 1920, como 1916 todavía estamos hablando de una provincia con un poder conservador importante, y para 1920, posterior a la intervención provincial y a lo que nosotros en historia a veces hablamos de la provincia irigoyenista, ¿no? Digamos, Irigoyen interviene en el gobierno, instala a Cantilo después va a ser también elegido gobernador en su momento, pero digamos, empieza la escalada de la expansión de la Unión Cívica Radical por la provincia de Buenos Aires. 3 gobiernos principales, Cantilo como interventor, José Camilo Croto, que va a terminar rompiendo con Irigoyen, y es el primer gobernador bonaerense. Y lo interesante de Croto, que va a terminar en el antipersonalismo, o sea, opuesto a Irigoyen, y también termina renunciando, digamos, bastante particular, personaje bastante particular también. Pero lo interesante de Croto es que no solo que es un gobernador nacido en la provincia, sino que pertenece a estos nuevos sectores dirigentes. Es hijo de comerciantes, de inmigrantes, es más, sus padres son los dueños, sus padres creo que eran los dueños de un almacén de ramos generales que se llama Esquina de Croto, en Buenos Aires, que hoy es un lugar turístico importante en la historia de la provincia. El concepto de croto nace de él un poco, la palabra croto, porque él aprueba la ley de que los peones rurales viajen gratis en los trenes, entonces viajaban los crotos, y digamos, es un personaje interesante. Casi todas esas caricaturas, el de la caricatura más oscura, bueno, está Cantilo de un lado, está Croto de otro. Las caricaturas de Croto en general, esa es una de las pocas que uno los va a ver como un intelectual, si queremos, o un político. En general son caricaturas, él siempre vestido de paisano, porque digamos, es un gobernador que se identifica, es un dirigente rural, es más, es el dirigente rural que evita que le cambien el nombre a la ciudad de azul, ¿no? Por ejemplo, junto con Estanislao Ceballos.
hacen toda una movida ahí para que querían cambiarle nombre a Azul porque decían que no significaba nada. Y él hace toda una movida porque tenía un manejo de la clase dirigente rural muy importante, digamos, mucho más ligado a la Federación Agraria, a los sectores, ¿no?, medios que habían hecho la riqueza a través del comercio y que arrendaban o tenían muy pocas hectáreas de tierra. Entonces, bueno, él tiene un vínculo distinto con los sectores trabajadores y los sectores medios de la provincia. Termina renunciando en 1921, peleadísimo con Irigoyen, pero bueno, de las investigaciones, bueno, es la que publicó el archivo Un gobernador en medio de la borrasca, se llama, bellísimo libro, eh, porque bueno, es poco eso, es el gobernador de la transición continua, porque asume en el 18, le pega todo los cambios del impacto de la Revolución Rusa, de las transformaciones de los sectores trabajadores, del impacto del crecimiento del socialismo en la provincia de Buenos Aires. Piensa que en este mismo momento va a asumir en Mar del Plata el primer intendente socialista. Le toca el conflicto con Irigoyen, le toca el quiebre del Partido Radical, digamos, es un gobernador con una presencia en el medio del conflicto importante, y bastante también olvidado, porque bueno, lo que va a triunfar es la construcción de una provincia irigoyenista, ¿sí? Gana Cantilo en el 21 las elecciones, y aparecen algunas medidas que después las vamos a ver también en los años 30, porque lo que vamos a ver en los años 30, a partir de empezar los gobiernos más conservadores, es que muchos de los proyectos políticos del conservadurismo también están atravesados por algunos orígenes que se dieron bajo el gobierno de Cantilo, como por ejemplo la ley de casas, la aplicación de la construcción de casas baratas, de la vivienda colectiva, de la expansión en el territorio también de servicios básicos y demás. Y fue Cantilo una figura, hasta el 44 fue la figura política determinante. Es quien se va a enfrentar a los conservadores y va a sostener los ideales y el sistema radical en la provincia de Buenos Aires. Digamos, yo elegí estos casos como para nos demos una idea de los nombres, ¿no?, que van a aparecer cuando, digamos, veamos el momento exacto en el cual Salamone, ¿no?, lleva adelante sus proyectos. Bueno, algunas imágenes pensando en esto del inicio, ¿no?, para cerrar. ¿Con qué idea habrá recorrido Salamone la provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿Cuáles eran los idearios que tenía? Bueno, esto es La Plata, la Municipalidad de La Plata, el Palacio de Justicia en construcciones, las residencias, ¿sí? Esto que les decía, bueno, el pasaje de Dardo Rocha, pero esto es la residencia de Amico, que después fue gobernador, pero la construye cuando era ministro de Dardo Rocha, ¿sí? Construirse estas residencias también era importante como forma de la consolidación política. Los palacetes, este es el Ortiz Gasol de Buenos Aires, pero el Palacio Uriburu estaba en Villa Elisa, ¿sí? Cómo se van construyendo esos lugares. Bueno, esto es el Castillo de Acelaine, de los Rodríguez Larreta en Tandil. Este es un poquito más de la década del 20, pero también, digamos, estos espacios. El Palacio San Jacinto en Mercedes, muchas de estas estancias están hoy desaparecidas, estos cascos de estancia. Cuando entran acá hay un Instagram que que está tratando de recuperar la memoria de estas estancias, que se llama Belle Époque, algo así, Belle Époque, que está lleno de imágenes, mucho archivo local de estas estancias familiares, para pensar también, ¿no? ¿Dónde era, digamos, cuál era la arquitectura de La Pampa, ¿no? Digamos, en general estamos hablando de este tipo de arquitectura, ¿sí?, de estos cascos de estancia como los de Villa Elisa, o las estancias, ¿sí? Los cascos de estancias, digo, pienso bueno, aquí en la zona de Tandil hay todavía varias que siguen en pie, hay muchísimas que siguen en pie en la provincia.
¿no? Y que este era el paisaje, ¿no? de la provincia. Pero también me ponía a pensar, digo, bueno, qué imágenes de la geografía circulaban a través de otros soportes, como la pintura, ¿no? Y que también mucho de esto salía en las revistas y era lo que formaba parte de esa construcción de estos imaginarios, ¿no? Bueno, el tema arranqué con Ballerini porque, bueno, es uno de los primeros pintores que va a trabajar dos temas importantísimos, que es la geografía nacional y la historia nacional, ¿no? De eso también, cuántas imágenes sobre la historia bonaerense circulaban, o sobre hechos de la historia bonaerense, que al mismo tiempo era la historia nacional, cómo eran los paisajes que se construían, y qué imágenes también de la modernización, digo, pienso, estos son como clásicos, Sin pan y sin trabajo, La vuelta del malón, ¿no? Esta imagen del indio vencido, ¿sí? Que se va a construir también, ¿no? El fin de la barbarie, pero también estos elementos, aquí está Julia Bernique, con aquellas imágenes que significaban, ¿no? O que se unían o que se unieron a este diario de lo bonaerense, ¿no? Está Soto y Calvo, ¿no? Estas escenas campestres, la pampa, el horizonte, Malarro con sus horizontes, ¿no? Con los paisajes, el rancho La China, digamos, todo el proceso ¿no? Lidiario, ¿no? de la pampa, bueno, de los trabajadores, de los inmigrantes, digamos, qué ideas de esos habitantes, ¿no? De esos territorios estaban en juego. Pienso, digamos, también en Fader, en muchas de las obras del paisaje argentino. Bernardo de Quirós, y también estas escenas costumbristas, regionalistas, ¿sí? Pero bueno, todo esto es lo que circula, digamos, pensemos que esto circulaba en el Salón Nacional, pero circulaba también en una revista, se reproducía en los diarios, era lo que compraban los sectores de la élite, no tanto, pero compraban algo, compraban mucho europeo, pero también compraban este tipo de obras. Estos espacios, ¿no? Bueno, estos son la cantidad de paisajes sobre Mar del Plata, por ejemplo, de Leoní Matiz, Las Piedras, es una serie de paisajes de Mar del Plata, y esto se reproducía en caras y caretas, así como la ven en color y demás, se reproducía en caras y caretas toda la semana. Entonces, hay un ideario también de ese paisaje que iban a conocer, ¿no? Digamos, a dónde llegaban, bueno, a estos ideales. Un poco se suma al tema de las postales. ¿Se acuerdan que estábamos la clase pasada que yo les dejé las postales? Bueno, por un lado las postales crean un imaginario, la pintura va a crear otro, los discursos van a crear otro, la prensa va a crear otro, ¿sí? Y bueno, con todo ese bagaje debe haber confluido bastante en la cabeza de Salamone, ¿no? De alguna manera. Así que bueno, dudas, preguntas, comentarios, y 36, bien. Traté de llegar. Sí, la clase que viene vamos a trabajar más los 30, ¿sí? Y el peronismo, ¿sí? Para entender también esa bisagra, ¿sí? que se da entre los años 30 y los años 50. La clase de hoy era bastante más introductoria para ubicarnos de cómo llegamos un poco a los años 30, no íbamos a hablar de todos esos gobernadores, pero bueno, dejarlo esbozado para que cada uno pueda indagar e investigar lo que tenga ganas. Sí, Clau, si quiere abrir Sí, el micrófono. a mí, hola, sí, no, se me ocurre pensar en toda esta información tan interesante, ¿no? Esta parte de nuestra historia de la provincia de Buenos Aires, en toda esta explosión de la que hablabas, y la explosión documental, ¿no? De todo lo producido y lo que se conserva en los archivos para construir esta historia. Por eso yo, como archivista, la importancia de los archivos, el LBN, por supuesto, que es el archivo de la provincia,
y tantos otros archivos que hay conservados en la provincia de Buenos Aires, que dan cuenta de toda esta historia, ¿no? Por eso qué importancia tiene la cuestión de los archivos, ¿no? El trabajo en archivístico. general, tal cual, en general, que ahora no es tan común, pero los archivos municipales, que son los archivos del funcionamiento de la municipalidad y los consejos deliberantes, están completos en general, esos sí suelen estar completos. Y era muy común que se discutieran cuestiones nacionales en vez de las cuestiones locales. Entonces, hay que ir también a buscar esos archivos y a recuperarlos y volverlos a visitar con otras miradas. Hay también la construcción de la propia historia, esta idea también centralista, o sí que entre porteño-céntrica y platecéntrica, digamos, de hay que ir al Levene para escribir historia de la provincia. Y no digo que no, hay que ir, pero... No, sí, claro, sí, pero... Hay que ir, pero también hay que salir a recuperar los locales, porque es más, a mí me ha pasado de mirar el archivo local con un tema, ir después allá y decir, mirá qué loco, el mismo tema lo están abordando desde dos lugares distintos, ¿no? Porque bueno, es esto también, el territorio, cómo juega en esa construcción, ¿no? Y es ese vínculo. Bueno, pasa mucho con la historia, hay toda una idea de que todo hay que ir a buscarlo al Archivo General de la Nación. Claro. Y hay cosas que en no realidad, están en, sí. Están en tu pueblo. Sí, eso es una realidad y por supuesto que esto que vos decís, el archivo Levene da una mirada, ¿no? Y para que los archivos se recuperen de alguna manera y poder dar una mano y asesorar, en realidad se conservan archivos que deberían por ahí estar en un mejor estado, bueno, cualquier cosas para discutir y poner por ahí en tensión, pero en realidad la información está en muchos archivos. Como vos decías, en los periódicos, eso es una fuente fundamental para la información y la investigación. Tal cual, no, es increíble el trabajo que ha hecho históricamente el Levene, y de dar esto, de poder publicar, ¿no? Que es algo que es muy difícil, publicar historia bonaerense, en general es muy difícil. Claro. Es muy difícil porque no es atractivo para las editoriales. Claro. Entonces, que sea el archivo el promotor y quien sostenga a los investigadores, bueno, para nosotros es un orgullo. Es valioso. Es valioso. Así que bueno, muy lindo todo. Bien, no sé si... Gracias. ¿Alguna duda? Ahora después le mando a Cari el PowerPoint para subirlo también. Voy a chequear ese texto que les decía que no me acordaba si se lo subí o no se lo subí.